Bueno, Listo, pues entonces después del inicio. voy a empezar con la solución de lo que se había planteado sobre la creación de la vista, que de pronto ahí escuché que algunos tenían inconvenientes. Entonces voy a hacer la solución, voy a compartir la pantalla. Voy a grabar la clase. ¿Cómo? Que si se empezó a grabar la clase. Sí, señor, claro. Ah, ¿Por listo, qué? listo. No, solamente era una duda. Bueno, entonces lo que se solicitaba era hacer una vista que devolviera el nombre, el código del estudiante, el nombre del estudiante, si así no lo quiere, el código de la asignatura, la, la asignatura de los estudiantes, por decir algo, un estudiante en particular o de pronto todos los estudiantes. Entonces, lo que hay que tener primero en cuenta aquí es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una tabla, voy a pasarme para modo incógnito. Voy a trabajar en la línea de comando. Se pedía una vista sobre la tabla de estudiantes o una tabla que devolviera esa información. Pero entonces ahí nos solicitaban tanto datos de estudiantes como datos de las asignaturas que tenía matriculadas. Entonces, lo primero que hay que analizar es cuántas tablas involucra esa vista. Entonces, si necesito información de estudiante, obvio que tengo que trabajar con la tabla de estudiante. Necesitar información de asignatura, entonces también necesito la tabla de asignatura. Pero como me hablaba de algo que era matriculadas, entonces en la tabla donde está la información de los estudiantes, de lo que tienen matriculados los estudiantes, es en la tabla de historias. Entonces empieza uno a hacer la descripción de las tablas. Entonces primero, descripción de la tabla de historia. Y ahí observamos que tenemos los campos periodos, tenemos estudiantes, tenemos el código de la asignatura y la nota. Bueno, observemos entonces ahora la descripción de la tabla de asignaturas. Dice que no se ha podido describir el objeto. Vamos a ver si es que no se llama así. Asignatura. Tiene que seleccionar el código, no lo seleccionó. Asignaturas. Tenemos los campos asignaturas, crédito. Y aquí teníamos un código. Pero este código, ojo, este código no es el código de la asignatura. Este campo código era de 6, porque ese campo código era el código que le asigna internamente lo del plan de estudio y que INF 314, CBF 251, bueno, ese es un código interno, pero nuestra clave primaria es ACID para que no se vayan a confundir. Entonces, una cosa es el identificador del registro y otra es el código. Es como si en estudiante tenemos el identificador del estudiante y el estudiante también tiene su número de identificación. Entonces, aquí en asignatura tenemos los siguientes campos. Por si de pronto a usted se le ha olvidado. Y después entonces hacemos la de estudiante. Con ese comando des podemos describir las tablas, es decir, que nos muestre la estructura de las tablas. Bueno, entonces, cuando vamos a crear una vista, como la vista se crea es mediante una consulta, entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es probar la consulta.
Y para aprobarla tenemos que crearla. Entonces vamos a crear la consulta. Entonces la consulta es select, ¿verdad? Vamos a colocar las tablas. Entonces vamos a colocar la tabla de historias. Entonces vamos a cualificar. Cualificar quiere decir colocarle un alias a las tablas para que no se presente problema de ambigüedad. Cuando salen problemas de ambigüedad es porque usted no ha cualificado. Entonces, aquí ya le decimos que nuestra tabla de historia va a ser H. Pero usted, si quiere, lo hace y si no, no lo hace. Porque esa es una manera como para ahorrarnos y facilitar el código de la implementación de la consulta. Ahora les voy a mostrar por qué. Sigue la tabla de estudiantes. El orden que se coloque aquí no importa. Estudiante. Y luego, por último, sigue la tabla de asignatura, que son las que están involucradas en la consulta. Bueno, ¿de dónde voy a sacar yo los campos de mi select? Los que yo quiero mostrar. Entonces, si es lo de estudiante, entonces vamos a sacarla de aquí, porque el estudiante debe estar en la tabla de historia, porque es donde están los campos, donde están los registros de la matrícula. Pero yo pude haber hecho esto. Aquí, de esta manera, y le quito la H acá. Le quito la H. Pero entonces, miren que esto se vuelve muy tedioso. Está colocando todos los nombres de las tablas punto campo. Entonces, para facilitar la codificación, entonces uno mejor le coloca un alias y aquí arribita lo que hace es que trabaja con el alias o en el where. ¿Se entendió esa parte? Sí, señor. Bueno, ok. Sí, Entonces sí, continuamos. profe, sí. Vamos a continuar. El estudiante, entonces voy a sacar los nombres del estudiante. Entonces los nombres del estudiante están en la tabla de estudiante. Pero como ese campo de nombre no se repite en ninguna otra tabla, yo no tengo necesidad de cualificar, porque ese nombre no se repite ni en la tabla de asignatura ni en la tabla de historia, que son las que están involucradas en la consulta. O sea que si usted lo coloca así, E punto es nombre, vale. Y si lo coloca así, también le va a funcionar porque no le va a sacar error, porque no tiene problemas de ambigüedad. Después de los nombres, vamos a mirar el código de la asignatura. Pero el código de la asignatura proviene de dónde? De la tabla de historia, que es donde está matriculando, la que está llevando el control de las asignaturas matriculadas. Entonces, ahí sí tengo que cualificar. ¿Por qué tengo que cualificar? Porque el código de asignatura está tanto en la tabla de historia como en la tabla de asignatura. Y el código del estudiante está en la tabla de historia y en la tabla de estudiante. Entonces, si yo no le coloco la cualificación, entonces él me va a decir que hay un problema de ambigüedad, porque él no sabe de qué campo va a traer la información. Si es de la tabla de historia o es de la tabla de estudiante, en el caso del código del estudiante. Y cuando se trata del código de asignatura, él no sabe si es de la tabla de asignatura o de la tabla de historia. Entonces, por eso es que hay la necesidad de hacer la cualificación. Y se ayuda uno con los alias para ahorrarse la codificación. Bueno, pues ya vamos. Ahora, ¿dónde está el nombre de la asignatura? Está en asignaturas. Entonces, ¿y cómo se llama? Se llama así. Asignatura. No hay que cualificar porque ese nombre no se repite en ninguna otra parte. ¿Qué más nos pedían ahí? Creo que eso solamente. Entonces, ya tenemos arriba configurado los campos que queremos seleccionar. El código del estudiante, nombre del estudiante, código de la asignatura y nombre de la asignatura. Ahora, si nos piden nota, entonces sacamos la nota de acá. ¿De dónde vamos a sacar la nota? La nota de historia. Pero como no se repite en ningún campo, no es necesario hacer la cualificación si nos pidieran la nota. Bueno, ahora, si yo genero esto así, si yo hago esta consulta así,
Ahí no se va a mostrar ningún registro porque yo lo más seguro es que en la tabla de historia no tengo ningún registro, que era lo que le pasaba a algunos. Pero vamos a insertar un registro en la tabla de historia para que vean ustedes lo que sucede cuando se hace una consulta, así como la estoy haciendo. Entonces vamos a mirar primero la tabla de historias. Entonces en la tabla de historia vamos a ver los datos. Efectivamente no hay datos. En la tabla de estudiantes ya tengo datos. Tengo 1, 2, 3, 4. Son los códigos, los que me interesan. Y en la tabla de asignatura tengo también 53. Entonces, ¿para qué estoy mirando estas dos tablas? Porque es que alguien me preguntaba, profe, yo no puedo ingresar registro a la tabla de historia. Pero ya eso sí es ya una desorientación o desconcentración. ¿Por qué? Porque si yo sé que en la tabla de historia hice mis restricciones, estas restricciones no las hice para jugar. Estas restricciones, como su nombre lo indica, es para restringir el acceso a mis registros, ¿verdad? Entonces, como yo tengo aquí unas llaves foráneas, que son el código del estudiante y el código de la asignatura, entonces primero tengo que ingresar datos en la tabla de estudiante y en la tabla de asignatura para luego sí proceder a ingresar datos en la tabla de historia. ¿Por qué? Porque eso se trata la conservación de la integridad de los datos, la consistencia de los datos. Porque qué tal que yo metiendo un dato aquí de un estudiante que no existe, entonces son registros fantasmas. Entonces vamos a insertar la fila, periodo, vamos a hacerlo para el 2020-01, código del estudiante, ya dijimos que el 1 existe, el 1, dijimos que la asignatura 1 también existía, y la nota como acepta nulo lo podemos dejar así. Entonces vamos a ingresar ese registro. Vamos a decirle crear y crear otro. Listo. Ahora vamos a, para el mismo periodo, 2021, el mismo estudiante, ¿verdad? Y la asignatura ya no es la 1 porque no la puede repetir, sino la 2. Le decimos crear y crear otro. Ahora vamos a colocarle en ese mismo periodo, vamos a colocarle el estudiante 2. El estudiante 2 con la asignatura 1 le decimos crear otro. Ahora en ese mismo periodo vamos a colocar el estudiante 2, pero ya con la asignatura 2 también, y le decimos crear. Y ahí tenemos los cuatro registros. Esta es la información que se almacena en la tabla de historia. Miren que es el periodo y códigos, ¿verdad? El periodo y códigos, solamente código del estudiante y código de asignatura. Ahora entonces vamos a mirar en la consulta que hicimos qué nos devuelve. Ahora, vamos nuevamente a devolvernos acá. Aquí tenemos ¿cuántos registros? Tenemos 4 registros. Ojo con eso. Entonces, vamos a hacer esta consulta y a ver qué sucede. Bueno, entonces miren, alguien me mandaba algo así, creo que era Oliva, me decía, profe, pero es que eso me está mandando una cantidad de registros, ¿ya? Entonces vamos a explicar por qué dice que hay más de 10 filas disponibles. Vamos a mirar todas las filas que devuelven. Entonces, aquí donde dice mostrar 10, yo le puedo decir que me muestre 100. Y vuelvo y ejecuto la instrucción. Le digo ejecutar y aquí me mostró, mire todo lo que me salió. Y tiene más información. Entonces, cuando se hace una consulta así de este estilo, entonces voy a pasarme acá al Excel para mostrarle por qué se produce eso. En los libros de base de datos se habla de la parte estática de una base de datos y la parte dinámica. Y al mismo tiempo se dice que todo lo que tiene que ver con base de datos está concebido bajo el álgebra relacional y teoría de conjuntos, ¿verdad? Entonces, supongamos que yo aquí tengo la tabla asignaturas. Aquí tengo la tabla de historias.
Y aquí tengo la tabla de estudiantes. Entonces, cada tabla se ve como un conjunto dentro del motor de base de datos. Cada tabla se ve como un conjunto. Entonces, en la tabla de asignatura, yo tengo 53 registros. Vamos a colocarlos aquí, que son estos, 1, 2, y vamos a colocar los 53 registros. 53. Hasta aquí. Yo tengo 53 registros y al frente voy a omitir los otros campos. Los otros campos que son el nombre de la asignatura y los créditos. Lo voy a omitir, pero solamente me voy a quedar con el código de las asignaturas. Ahora en la tabla de historias vamos a observar cuántos registros hay. En la tabla de historia hay 4 registros. Entonces voy a colocar los registros así como están aquí. 2, 1, 1, 2. Entonces, 2, 1, 1, 2. Y voy a omitir los otros campos para que ustedes, para no alargar la explicación. Y en los estudiantes, voy a la tabla de estudiantes y tengo 4 registros, que son el 1, el 2, el 3 y el 4, con todos otros sus campos, con sus otros campos, nombre, apellido, los campos que quiera tener. Aquí para el efecto de la explicación basta con colocar uno solito. Entonces, esta es la tabla de asignaturas, esta es la tabla de historia y esta es la tabla de estudiantes. ¿Cuántos conjuntos tengo aquí? Tengo 3 conjuntos. ¿Cuántos registros tiene la tabla de asignatura en este momento? Tiene 53, aquí están. ¿Cuántos tiene la tabla de historia? ¿Cuántos elementos? O sea, cada registro es visto como un elemento del conjunto. Tiene 4 y la tabla de estudiantes tiene 4. Entonces les voy a recordar algo de teoría de conjunto de la relacional que se llama producto cartesiano. Ojo con eso, producto cartesiano. Voy a colocarlo aquí, producto cartesiano. Entonces, el producto cartesiano entre dos conjuntos A y el conjunto B, supongamos que tengo dos conjunticos, el A y el B. Vamos a colocarlo por aquí, este es el conjunto A, y vamos a colocarlo acá, el conjunto B. Lo voy a colocar esta vez en rectángulo, los conjuntos, pues en los diagramas se colocan en circulitos, en elipsis, en óvalos. Ya. Bueno, aquí lo vamos a colocar así. Entonces, supongamos que el conjunto A tiene los siguientes elementos, el 1, el 2 y el 3. Y el conjunto B tiene los siguientes elementos, A, B y C. Entonces, el producto cartesiano que es denotado de la siguiente manera, A, una X mayúscula, ¿cierto? Que se coloca, B, porque el producto punto es diferente, que tiene A punto B. Este es producto cartesiano. Entonces, va a estar conformado por las posibles parejas que se puedan formar entre los dos conjuntos. Entonces, vamos a tener una parejita que es 1, A. Vamos a tener otra parejita que es 1, B. Vamos a colocarlas acá para que ustedes la vean mejor así. Vamos a colocarla 1, A, 1, B y 1, C. La otra parejita que se pueden formar son 2, A, 2, B y 2, C. Y la otra parejita que se pueden formar son 3, A, 3, B y 3, C. Entonces, ¿cuántos elementos hay aquí, Oscar? ¿Cuántos elementos hay ahí? ¿Cuántos
¿Cuántos? Ahí hay nueve parejas. O sea, Ok, sería hay el doble. 9 parejas, lo que se convierte eso para que ustedes técnicamente se llaman tuplas, ¿verdad? Entonces, se convierte en 9 parejitas. ¿Y cuántos elementos tiene el conjunto A, Oscar? 3, ¿Y cuánto tiene el conjunto B? 3, ¿Y cuánto le da 3 por 3? 9. 9. Entonces, podemos hacer los ensayos que quieran y en general, si A tiene M elementos y B tiene N elementos, entonces el producto cartesiano entre A y B siempre va a ser igual a M por N. Entonces, miren lo que sucede acá arriba. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto de asignatura? ¿Quién está por ahí? Daniel. Daniel, ¿cuántos dijimos que tenía? ¿Daniel está por ahí? Sí, profe. ¿Cuántos 53. elementos tiene? ¿Cuántos? 53. Ok, entonces miren, vamos a colocar A por B por C. Entonces supongamos que asignatura del conjunto A tenemos 53. Multiplique lo de historia, son 4. Multiplique los estudiantes, son 4. ¿Cuánto te da todo eso? Entonces vamos a hacerlo. 53 multiplicado 4 multiplicado 4. Entonces, mire, la consulta me está arrojando 848 registros. Entonces, vamos a ponerlo en otra dimensión. Supongamos que usted tiene una tabla que tiene 100.000 registros. Supongamos que la de asignatura no va a tener todo eso en la vida real, pero vamos a colocar en otra situación de una tabla que tenga 100.000 registros. Y tengo otra tabla que tiene 300.000. Y tiene otra tabla que tiene, por decir algo, 5.000, 10.000. Y usted diseña una consulta de esa manera, ¿cuántos registros le va a devolver esa consulta? Eso se le va a demorar una eternidad acá hablando. Ustedes saben que en sistema, en minutos es una eternidad. Acá se habla de milisegundos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando muchos dicen, no, hay problemas, no, que hay que poner la memoria insuficiente del servidor, hay que comprar más memoria, que esto, que lo otro, y resulta que el que está diseñando mal la consulta es usted, señor ingeniero, porque usted está provocando un producto cartesiano. Y cuando usted provoca un producto cartesiano, mire lo que sucede. Solamente mire este ejercicio. 53, 4 y 4. Te produce 848 registros. Y eso no es consistente. Dice, profesor, pero ahí la información está y usted después limpia. No, pero mire, 48, para esa gracia, apague y vámonos. Hay que darle al usuario final lo que debe ser, ¿no? Entonces nosotros acá, ¿cuántos registros debe devolver esa consulta? Usted, Daniel, la que estamos haciendo nosotros. ¿Cuántos registros debe devolver según lo que tenemos en la tabla en este momento? ¿Registro, profe? Sí, ¿cuántos registros debe devolver? La consulta si la consulta está buena, ¿cuántos registros nos debe devolver? Con base en lo que estamos haciendo aquí, en lo que estamos viendo aquí en el Excel. Si yo hago una consulta de estas 3 tablas, asignatura, historia, estudiante, ¿cuántos registros me debe devolver esa consulta? 848. No, ojo. 4, 3, 4, 3, 4. no se solicita. Me debe devolver 4 ¡Hala! registros. Porque yo tengo son 4 registros acá, ¿cierto? Pero ojo, miren. Ah, me está hablando de consulta. Claro, ¿de qué estamos hablando entonces? ¿Ya? Entonces mire que aquí, por ejemplo, yo necesito saber es las asignaturas que tiene matriculada cada estudiante. Entonces, aquí me tiene que devolver 4 registros porque en la tabla de historia tengo 4 registros, ¿verdad? Y le pregunto, ¿cuántos nombres de estudiantes me deben salir? Los 4. 4, profe. Los mismos Los 4. 4.
Ah, yo no sabía de que el 3 y el 4 tenían materias matriculadas acá en historia. ¿Cómo así que 4? No, solo dos, profesor, solo dos. El estudiante. Oh, con eso, solamente 2, porque solamente porque los que tienen asignaturas es el 1 y el 2. ¿Ok? Bueno, entonces sí, vamos a organizar la consulta para que no saque esa cantidad de registros, sí, verdad. que de pronto fue que a muchos les sucedió eso. Bueno, entonces fíjense, lo que pasa es que si esta materia base de datos se desarrolla por la parte matemática, el estudiante se fastidia porque más matemática, más cosas, pero entonces es bueno que cuando el estudiante caiga en el error, ahí sí explicarle la parte matemática, ¿ya? Y la parte de conjunto. Y todas las consultas que ustedes vayan a hacer es teoría de conjunto, ¿ya? Cuando usted está agrupando, está haciendo un subconjunto. Cuando usted, aquí hay consultas que se pueden hacer por diferencia de un conjunto, entre conjuntos A menos B, diferencia simétrica, los conjuntos los elementos que están en A que no están en B. Todo eso es teoría de conjunto, pero entonces uno no le puede al estudiante desarrollar la asignatura así porque se puede bloquear, porque a veces las matemáticas le da un poquito duro, ¿verdad? Y ahora agregándole más complique, matemáticas más la parte abstracta de la base de datos, se complica más la cosa. Pero cuando el estudiante provoca y cae en esos errores, uno como profesor debe estar en la obligación de hacerle ver al estudiante cómo es que funciona esto, ¿ya? Allá internamente. Bueno, ahora, lo que ocurre es que ustedes saben que yo también doy matemáticas, ¿cierto? Y entonces le queda uno más como ingeniero de sistemas y que también imparte matemática, asociar y decirle al estudiante, vea, esto es así, acá se está produciendo esto, y así el estudiante tiene una mejor comprensión. Si tú, por ejemplo, si ustedes manejan la consulta desde el punto de vista de conjunto, solucionan cualquier consulta. ¿Ya? Bueno, vamos entonces a esta parte de acá. Entonces, aquí lo que tengo yo coloqué 2 estudiantes. El código 1, mi nombre, y el código 2 es de Betty. Entonces vamos a colocar acá. Betty ella me escribió ayer que la requerían hoy en la empresa y no podía asistir a clase. Entonces, si de pronto tienen clase por la tarde, me imagino que ella se comunicará con otro profesor de la tarde, de pronto todo el día, para que ustedes sepan que ella está ausente porque la requirieron en la empresa, está trabajando. Entonces, como que no puede atender las dos cosas. Bueno, entonces, vamos acá, vamos a organizar eso. Entonces, ¿cómo organizamos eso? De la siguiente manera. A esta consulta le vamos a adicionar un where, ¿verdad? Una condición. Sin esto aquí estamos restringiendo. Entonces, fíjense que cuando yo hice esta consulta, me salían 848. Entonces, vamos a colocarlos aquí, ahora verán. 48. Esto que tengo acá, A por B por C, es un conjunto que tiene 848 registros que se originaron de la consulta. No existen físicamente, ojo, no existen físicamente. Lo que existe físicamente son los 53 de asignatura, los 4 de historia y los 4 de estudiantes. Este conjunto se está generando en tiempo de ejecución. Es decir, hay 848 registros. Pero a mí de estos 848 registros que están aquí, que es lo que me mostró esto de acá, yo necesito solamente 4. Es decir, voy a seleccionar 4 elementos de un conjunto. ¿Cómo se llama eso? Un subconjunto. Desde el punto de vista de teoría de conjunto, ¿verdad? Entonces vamos a sacar un subconjunto de ese conjunto grande 848. ¿Cómo lo vamos a hacer? Agregando una condición de restricción que se hace con la cláusula where. Entonces, vamos a agregarlo. Entonces, por eso esto se llama modelo relacional. Entonces, yo lo que voy a hacer primero es, voy a relacionar, ¿cierto?
como yo necesito con los estudiantes, entonces voy a sacar el H es ID, pero que sea igual a quién, al que está en la tabla de estudiante, ¿verdad? Por eso ve que me sacó, por eso ve que aquí me saca hasta registros para 3 y 4. ¿Por qué? Porque yo no he hecho la relación. Pero mire que aquí solamente está el 2 y él me va a comparar acá con el 2. El 1 me compara con el 1. Sigue otro registro con 1, me compara con el 1. Sigue el 2 y me compara con el 2. El 3 y el 4 no los va a tener en cuenta. Entonces vamos a hacerlo. Para que no lo tengan en cuenta, yo hago esta condición de unión que se llama. Y en otros motores de bases de datos, estas consultas las hacen con un inner join. Pero ese lenguaje allá, de esa sintaxis, es, para algunos es más fácil. Para mí es más fácil esta forma de hacerlo. Miren que aquí estoy haciendo una condición de unión. Aquí. Esto se llama una condición de unión. Estoy uniendo la tabla de historia con la tabla de estudiantes. Pero ¿dónde la voy a unir? La voy a unir es por el campo que ellos tienen en común. ¿Cuál es el campo que tienen en común? El código del estudiante. O sea, es ID y es ID. Y por eso tengo que cualificar. Entonces, si lo hago así, vamos a hacerla así, a ver qué nos da. Todavía sigue dando una cantidad de registros, ¿verdad? Pero fíjense que ya solamente restringió, ya son menos los registros. ¿Qué falta? Agregarle otra condición de unión, porque es que las asignaturas son 53 y yo en la tabla de asignatura acá, lo que tiene matriculado, me faltó aquí colocarle las asignaturas, ellos tienen matriculados 1, 2 y 1 y 2. O sea, de las 53 asignaturas, lo que hay en la tabla de historia son 2, se están utilizando 2. Entonces las otras 51 no tienen por qué entrar en ese paseo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo hacemos de la siguiente manera. Colocamos otra condición de unión, que me diga a mí que el código de asignatura que está en la tabla de historia es el mismo que debe estar en la tabla de asignatura. Entonces, ahora vamos a colocar un punto y coma aquí y vamos a ejecutar esto. Y miren la diferencia. Miren la diferencia. Ya salió solamente los registros que nosotros queremos. 4 registricos. ¿Se entendió eso o no se entendió? Sí, profe, sí se entendió. Sí, profesor, claro. Bueno, entonces, Sí, profe. conclusión. Voy para acá. Si tengo 3 conjuntos o si tengo 3 tablas, que es lo mismo, por lo menos, óigase bien, por lo menos debo tener, si M es el número de tablas involucradas en la consulta, por lo menos debo tener M-1 condiciones de unión en el where. Repito, vamos a llevarlo acá. ¿Cuántas tablas tengo en el front? ¿Cuántas tablas tengo en el front? 3. 3. Entonces, M vale ¿cuánto? Vale 3. Tengo 3 tablas. Entonces, dije, por lo menos se debe tener M-1 condiciones de unión para que no se genere un producto cartesiano. Entonces, si tengo 3 tablas, por lo menos debo tener 2 condiciones de unión. Y efectivamente aquí las tengo, mire. Esta es una y esta es la otra. Cada condición de unión está separado por un signo de AND. Profe, ¿se puede utilizar OR? Sí, señor, dependiendo de lo que usted vaya a hacer. ¿Se puede utilizar NOT? Sí, señor, se puede utilizar NOT. ¿Se puede utilizar NOT-IN? Sí, señor, se puede utilizar. ¿Ya? Dependiendo de lo que usted vaya a hacer. Si es una consulta o si es una subconsulta, dependiendo de lo que usted vaya a hacer aquí. Pero lo importante es que usted sepa
que aquí usted no puede provocar un producto cartesiano porque se le genera una cantidad de registros. Pregunto, ¿a quiénes se le generó el producto cartesiano o ustedes lo enviaron así? ¿Cómo es la cosa? Yo lo hice de otra manera, profe. ¿Cómo? Igual sería bueno que usted mandara ese código ahí a WhatsApp porque es una forma diferente de hacerlo. Una forma diferente de hacerlo. Y ahora yo voy a aplicar y voy a terminar de hacer la vista y entonces cuando yo termine tú socializas la forma de cómo lo hiciste tú. ¿Oíste? Vale, bueno. Entonces, ojo, miren esto. Como ya la consulta me funciona, esta es la primera parte del paseo de las vistas, ¿cierto? Como ya esta consulta me funciona, yo digo, epa, esa es la consulta que a mí me sirve. Entonces yo me voy para acá, ¿cierto? Copio esto. Como ya esto me funciona, yo copio esto de aquí. Control C y me voy para acá, para modo gráfico. Y entonces ahí sí le voy a decir, vamos a crear una vistica, ¿no? Una vista. Entonces, ¿cómo se llama la vista? Entonces, ve, historia, vamos a ponerle acá historia 2, porque aquí creo que ya tengo una de 1. Y aquí donde está la consulta, ahí es donde voy a colocar ese código, porque ya yo lo probé, ya yo sé que me funciona, ¿verdad? Y como me funciona ya no tengo más nada que hacer, sino que copiarlo y pegarlo acá. Y le digo siguiente. Quiero ver el SQL. Aquí está el SQL. ¿Ya? Listo. Entonces, voy a copiarme este código de acá para que... Sí, Voy a se copiar. manda ese código, profe. Voy a copiarlo. No, este no. Háganlo así primero. O sea, primero allá, prueben ustedes que les voy a enviar por el WhatsApp. Ahora un momentico se lo envío. Y lo hacen, crean la vista así como la estoy haciendo yo, ¿verdad? Y después ya sí, cuando ya tengan más experticia, ya sí lo pueden crear de manera directa en la línea de comando. Vamos a decirle crear y ya me creó la vista, ¿verdad? Entonces aquí tengo la vista. Miren esto, estoy en el explorador de objetos. Cuando yo hablo de explorador de objetos, es este frame que está aquí a la izquierda, ¿cierto? Esta sección vertical, explorador de objetos. Aquí me dice, tiene explorador de objetos. Y aquí, cuando yo hago clic en cada objeto, él me muestra las características de cada objeto. Miren, estoy en historia y me muestra esta estructura. Ahora voy a mostrar algo acá. Me voy para las tablas y voy a seleccionar, por decir algo, la de asignatura. Esto que tengo aquí, esta partecita que dice nombre de columna, tipo de datos, no es exactamente igual a lo que ustedes ven acá en las vistas. ¿Es igual o no es igual? No es igual. No sé, Igual. se escucha entrecortado. O sea, sí es igual, pero Sí, ahí están los datos claro, lo que yo quiero significar es que la vista te cortados al lado. muestra, la vista te muestra el nombre de las columnas y el tipo de datos. Quiere decir entonces que la vista se comporta como si fuese una tabla. La vista se comporta como si fuese, se comporta, ojo esa palabra, se comporta como si fuese una tabla, pero hay una gran diferencia entre una vista y una tabla, que la tabla demanda espacio en disco, es decir, está almacenada ya en tu disco duro en alguna parte y te está ocupando espacio. La vista no, la vista es algo lógico, la vista es una consulta, la vista no demanda espacio físico. ¿Se entiende eso o no se entiende? Entendido, profe. Sí, profe. Pero tiene el mismo comportamiento una tabla. Vamos a verlo. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Como ya yo creé la vista, entonces yo puedo decir esto. Miren, descríbame B historia 2. Creo que se llama historia 2, así.
Vamos a ejecutarlo. Entonces, creo que es así sin la S. Aquí, historia 2. Mírenlo ahí. Este comando describe, ¿cierto? Que sirve para ver la estructura de las tablas, también sirve para ver la estructura de las vistas, porque la vista se comporta como una tabla. Y entonces miren esto. Yo puedo decir aquí, select asterisco from asignaturas. Vamos a colocarlo acá. Asignaturas. Y me muestra esta información. Pero como acabamos de decir que la vista se comporta como una tabla, entonces yo también puedo decir esto. Select asterisco from historia 2. Y miren, ahí la tengo, la información. Entonces, con eso lo que les quiero mostrar es que, primero, hacerle la advertencia de cuidado en las vistas o en las consultas con generar productos cartesianos. ¿Cómo se eliminan los productos cartesianos? Miro las tablas, son 2, 3, 4. Si son 4, tengo que tener mínimo 3 condiciones de unión, porque si no me queda una tabla faltando, una tabla volando, y esa me va a generar producto cartesiano. Y que la vista se comporta como una tabla. Es decir, ya yo cuando necesite la información de los estudiantes, no tengo otra vez que volver a digitar este código. Ahora sí, este código se lo voy a enviar por WhatsApp. Enviarlo por WhatsApp. Aquí, voy a enviarlo al grupo. Aquí está. Ya lo envié. ¿Se lo envía todo? ¿Sí llegó? No sé por qué llegó con ese. No sé si fue que respondí algo ahí. No sé. En todo caso, ya llegó el código. ¿Sí lo pueden copiar de ahí? Aún no llega, profe. No, No. no ha llegado todavía. Ah, sí, lo que pasa es que está desconectado el WhatsApp, el WhatsApp web está desconectado el teléfono. Espera un momentico a ver si se recupera, si restablece la conexión. Si restablece la conexión. Vamos a ver una cosa acá. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esa parte de la vista? Bueno, entonces yo voy a hacer una aclaración también, ya que estamos en la parte de las vistas. En Oracle, en lo que tiene que ver con vistas, se manejan dos tipos de vistas. Se manejan dos tipos de vistas. Vamos a mirar para ver si la tengo acá. Ahí parece que sí les llegó el mensaje, ¿no? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, hay algo importante. Eso se lo voy a dejar a ustedes de consulta. Averiguar qué diferencia hay entre, primero, qué es una vista simple y qué es una vista compleja. ¿Qué diferencia hay entre la vista simple y una vista compleja? Pero todo eso usted me lo va a hacer con un ejemplo práctico. Yo le digo, Oliva, a ver, muéstreme qué es lo que usted hizo con lo de vista simple y vista compleja. Entonces ella me dice, profe, una vista simple es esto, esto y esto. Y aquí le voy a hacer una demostración. ¿En qué se diferencia de la compleja? Porque en la compleja no se puede hacer esto. Aquí le voy a hacer una demostración. ¿Ya? Ojo, vista simple y vista compleja. Entonces, son las 8:56.
Son las 9. Vamos a ver qué juiciosos están ustedes. Les voy a dar para que hagan eso. Les voy a dar media hora para que usted entre a internet, consulte y trate de hacer eso. Media hora. Es decir, que a las 9:30 otra vez seguimos con la clase. Ahora, si ya desayunaron. Algo, Oh, profe. no, algo. No, ¿Sí o no? Sí, ya. Sí, señor, ya. Bueno, sí, porque ya no, empezamos no. tarde. Bueno, entonces, les voy a dar media hora. Son las 8:57. A las 9:30 nuevamente voy a parar la grabación. A las 9:30 continuamos la clase para ver qué consultaron ustedes en esta media hora y socializamos y aclaramos todo eso, de eso que tiene que ver con vista simple y vista compleja, que es muy importante. Entonces, vamos a parar la grabación. Vista simple y vista. Vista compleja. ¿Ya? y vi- Tienen media hora ¿Cómo para se eso. hace? En media hora Profe. continuamos. Yo voy a estar aquí de todas formas. Yo voy a dejar el micrófono, pues, la sesión abierta. Lo que voy a detener es la grabación. Profe,